Nunca pensé que el dolor más grande de mi vida vendría de las personas que más amé. Soy Sofía. Tengo 45 años, y durante décadas fui el refugio de mi familia. Cuando mi esposo murió, me convertí en madre y padre para mi hija Camila. Pero ahora, mientras escribo estas líneas con lágrimas en los ojos, me doy cuenta de que el amor a veces no es suficiente. Hoy descubrí que mi nieto Tomás sería bautizado sin que yo lo supiera, y lo que pasó en esa iglesia cambió todo para siempre. Si estás pasando por algo similar, o simplemente te conmueven las historias de familias rotas, suscríbete a nuestro canal porque siempre compartimos relatos como este. Y cuéntanos en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo, porque queremos saber que no estamos solos en esto. Cuando tenía 25 años y enviudé, jamás imaginé que criar sola a Camila sería lo más fácil comparado con lo que vendría después. Mi hija era mi mundo, mi razón de levantarme cada mañana. Trabajaba doble turno en la fábrica textil para pagarle los estudios, y por las noches la ayudaba con las tareas hasta que se quedaba dormida en mis brazos. Éramos un equipo inquebrantable. Los sábados hacíamos galletas juntas, y ella siempre decía: «Mami, cuando sea grande, quiero que vivas conmigo para siempre». Esas palabras me daban fuerzas para seguir adelante, para no rendirme ante las dificultades económicas y la soledad que a veces me asfixiaba. Camila se graduó de enfermera con honores, y yo estaba tan orgullosa que lloré en su ceremonia. Pensé que habíamos logrado lo imposible. Todo cambió cuando conoció a Diego hace 3 años. Al principio parecía un buen chico, educado, trabajador, con una sonrisa que conquistó a mi hija desde el primer momento. Pero yo, que he vivido lo suficiente para reconocer las señales, noté algo extraño en su mirada. Había una frialdad calculadora que me ponía los pelos de punta. Cuando se lo comenté a Camila, ella se molestó conmigo por primera vez en años. «Mamá, estás siendo paranoica. Diego me hace feliz», me dijo con una dureza que no le conocía. «Tal vez es hora de que tengas tu propia vida en lugar de estar siempre encima de la mía». Sus palabras me dolieron como puñaladas, pero pensé que eran los nervios del enamoramiento. Qué equivocada estaba. Diego comenzó su trabajo de manipulación de manera tan sutil que ni yo misma me di cuenta al principio. Empezó cancelando nuestros almuerzos de los domingos porque tenían planes como pareja. Luego convenció a Camila de que mudarse a un apartamento más lejos era mejor para su relación. Cada vez que yo llamaba, él estaba ahí, controlando las conversaciones, creando excusas para cortar las llamadas temprano. «Tu madre es muy dependiente», le decía a Camila cuando creía que no podía oírlo. «Una mujer de tu edad debería tener más independencia». Y mi hija, cegada por lo que creía que era amor, comenzó a distanciarse de mí. Las llamadas diarias se volvieron semanales, luego quincenales. Nuestros encuentros, que antes eran llenos de risas y confidencias, se volvieron tensos y forzados. Recuerdo la última vez que logré hablar a solas con Camila antes de que se casaran. Estábamos en la cocina de su apartamento, y ella parecía cansada, ojerosa. Le pregunté si todo estaba bien, y por un momento vi a mi niña pequeña en sus ojos. Parecía que iba a contarme algo importante, pero Diego llegó en ese momento, y la expresión de ella cambió completamente. «Todo está perfecto, mamá», dijo con una sonrisa forzada. «Diego y yo somos muy felices», pero yo había visto el miedo en sus ojos, aunque no sabía de qué. Esa noche lloré hasta quedarme dormida, sintiendo que estaba perdiendo a mi hija, y no sabía cómo detenerlo. La boda de Camila fue una tortura disfrazada de celebración. Diego se había encargado de planificar todo, alegando que quería sorprender a su futura esposa. Pero yo sabía que era una forma de controlar cada aspecto del evento, incluyendo mi participación. Me asignó un lugar en la tercera fila, lejos del altar, cuando tradicionalmente la madre de la novia debe estar en primera fila. «Es que la familia de Diego es muy numerosa», me explicó Camila con los ojos hacia abajo, sin poder mirarme directamente. «Tienen prioridad porque están pagando la mayoría de los gastos». Tragué saliva y asentí. No quería arruinar su día especial con mis quejas, pero por dentro se me partía el corazón. Durante la ceremonia, observé cómo Diego miraba a Camila. No era la mirada de un hombre enamorado, sino de alguien que había conseguido lo que quería, una posesión. Cuando el sacerdote preguntó si alguien tenía alguna objeción, por un momento loco pensé en levantarme y gritarle a mi hija que huyera, pero sus ojos brillaban de felicidad, y yo no podía ser quien destruyera su ilusión. En la recepción, Diego se aseguró de que yo estuviera sentada en una mesa alejada, con familiares lejanos que apenas conocía. Camila venía a visitarme esporádicamente,
siempre con Diego pegado a su lado como una sombra. Ni siquiera pude bailar con ella la canción que habíamos ensayado cuando era pequeña. Tal vez después, me decía, pero ese después nunca llegó. Esa noche, cuando llegué a mi casa vacía, me senté en el sofá donde solíamos ver películas juntas y lloré como no lo había hecho desde la muerte de mi esposo. Sentía que había perdido a mi hija para siempre, y lo peor era que ella ni siquiera se daba cuenta de lo que estaba pasando. Los meses siguientes fueron una montaña rusa emocional. Camila me llamaba de vez en cuando, pero las conversaciones eran superficiales y estaban llenas de interrupciones. «Tengo que colgar, mamá. Diego necesita ayuda con algo», era su frase favorita. Yo fingía entender, pero cada llamada cortada era como una puñalada en mi corazón. Un día, después de casi 2 meses sin verla, decidí visitarla sin avisar. Cuando abrió la puerta, me sorprendió ver lo delgada que estaba, con ojeras profundas y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Mamá, qué sorpresa», dijo, pero no sonaba genuinamente contenta. «Diego no está, pero...». «Precisamente por eso vine», le dije, entrando a su apartamento. «Quiero hablar contigo a solas». Nos sentamos en su sofá, y por primera vez en meses, sentí que recuperaba un poco a mi hija. Me contó sobre su trabajo, sobre sus planes, pero evitaba cuidadosamente mencionar su matrimonio. «¿Eres feliz, mi amor?», le pregunté tomando sus manos. Eran más frías de lo que recordaba, y tenía las uñas mordidas hasta la carne. Ella empezó a responder que sí, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Estaba a punto de decirme algo cuando escuchamos la llave en la cerradura. Diego entró como una tormenta, y su expresión cambió inmediatamente al verme. «Sofía, no sabía que venías», dijo con una sonrisa forzada. «Camila, ¿no me dijiste que tu madre vendría?». La tensión en el aire era palpable, y vi cómo mi hija se encogía físicamente ante su presencia. «Fue una sorpresa», murmuró Camila, y pude ver el miedo en sus ojos. Diego se acercó y puso una mano posesiva en su hombro, apretándolo de una manera que parecía cariñosa, pero que yo sabía que era una advertencia. «Las sorpresas no son buenas para Camila», dijo Diego mirándome directamente. «Está muy sensible últimamente por el embarazo». Las palabras me golpearon como un rayo. «¿Embarazo? ¿Mi hija estaba embarazada y no me había dicho nada?». «¿Embarazo?», repetí, mirando a Camila, que tenía los ojos llenos de lágrimas. «Hija, ¿por qué no me dijiste? Queríamos esperar al momento adecuado», intervino Diego antes de que ella pudiera responder. «Son cosas que deben manejarse con cuidado, especialmente considerando tu tendencia a ser dramática». Esa palabra, dramática, me dolió más que cualquier insulto directo. Me levanté del sofá, sintiendo que el mundo se tambaleaba a mi alrededor. «Felicidades», murmuré, besando la frente de Camila. «Espero que sean muy felices». Camí hacia la puerta con la dignidad que me quedaba, pero antes de salir, me volví hacia mi hija. «Sabes que siempre estaré aquí para ti, ¿verdad?». Ella asintió, pero no dijo nada. Diego ya había ganado esa batalla. Tomás nació un martes lluvioso de abril, y me enteré por casualidad. Estaba en el supermercado cuando me encontré con Carmen, una vecina de Camila, quien me felicitó por ser abuela. «¿Cómo?», le pregunté confundida. «Camila dio a luz ayer por la noche. Pensé que ya lo sabías». Mi corazón se detuvo por un momento. Mi propio nieto había nacido y nadie se había molestado en decírmelo. Corrí al hospital con las manos temblorosas, llevando el pequeño osito de peluche que había comprado meses atrás para cuando llegara este momento. En la recepción me dijeron que las visitas estaban restringidas a familia inmediata y que necesitaba autorización. Cuando llamé a Camila, fue Diego quien contestó. «Sofía, Camila está descansando». El parto fue complicado y el médico dice que no puede recibir visitas estresantes. Su voz era fría y calculada. «Tal vez en unos días, cuando todo esté más tranquilo. Soy su madre», le dije, tratando de mantener la compostura. «Y soy la abuela del bebé. Tengo derecho a verlos». «Los derechos se ganan con comportamiento responsable», me contestó con una crueldad que me dejó sin aliento. «Camila necesita paz ahora, no drama», y colgó. Me quedé parada en el pasillo del hospital, sosteniendo ese osito de peluche contra mi pecho, mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. Otras abuelas pasaban a mi lado cargando flores y regalos, sonriendo con la felicidad de conocer a sus nietos. Yo solo tenía dolor y confusión. 2 semanas después, finalmente pude ver a Tomás. Camila me había llamado cuando Diego no estaba en casa y me pidió que fuera rápidamente. Cuando vi a mi nieto por primera vez, se me llenaron los ojos de lágrimas. Era perfecto, con los ojos grandes de Camila
y una sonrisa que me derritió el corazón. «Es hermoso», le dije a mi hija, quien lucía demacrada pero radiante. «Se parece mucho a ti cuando eras bebé». Tomé a Tomás en mis brazos y sentí una conexión inmediata. Este pequeño ser era mi familia, mi sangre, mi futuro. «Mamá», me dijo Camila con voz quebrada, «siento mucho todo lo que ha pasado. Yo quería que estuvieras aquí desde el principio, pero Diego dice que...». «No importa lo que diga Diego», la interrumpí. «Soy tu madre y soy la abuela de Tomás. Eso nadie puede cambiarlo». Pero mientras sostenía a mi nieto, sabía que Diego encontraría la manera de cambiar incluso eso. Los siguientes meses fueron una batalla constante. Yo intentaba visitar a Tomás, pero siempre había alguna excusa. «Está durmiendo, está enfermo, no es buen momento». Cuando finalmente lograba verlo, era bajo la mirada vigilante de Diego, quien controlaba cada palabra que decía, cada movimiento que hacía. Un día, mientras cargaba a Tomás, le canté una canción de cuna que solía cantarle a Camila. El bebé se calmó inmediatamente y se quedó dormido en mis brazos. Diego, que había estado observando desde la puerta, se acercó con cara de molestia. «Camila, el bebé está demasiado apegado a tu madre», dijo con tono de reproche. «Eso no es saludable. Los niños necesitan independencia desde pequeños». Camila lo miró con expresión cansada y simplemente asintió. Mi hija había perdido la capacidad de defenderse y, por extensión, de defenderme a mí. «Tal vez deberías espaciar más las visitas», continuó Diego, dirigiéndose a mí. «Tomás necesita adaptarse a su núcleo familiar primario». Núcleo familiar primario. Como si yo fuera una extraña. «Diego, soy su abuela», le dije, tratando de mantener la calma. «Es natural que tengamos una conexión especial. Las conexiones especiales se construyen con límites saludables», me contestó con esa sonrisa falsa que tanto odiaba. «Y los límites los ponemos Camila y yo como padres de Tomás». Esa noche, cuando llegué a casa, me senté en el cuarto que había preparado para cuando Tomás me visitara. Había pintado las paredes de azul claro, había comprado una cuna pequeña, juguetes educativos, libros de cuentos. Todo estaba perfecto, esperando a un nieto que tal vez nunca podría disfrutar de ese espacio. Me di cuenta de que Diego no solo me había alejado de Camila, sino que ahora estaba construyendo una barrera entre Tomás y yo. Y lo más doloroso era que mi hija parecía haber perdido la voluntad de luchar. La mujer fuerte que yo había criado se había convertido en una sombra de sí misma. La noticia del bautizo de Tomás llegó de la manera más cruel posible. No fue a través de una invitación, ni siquiera de una llamada telefónica. Me enteré por la publicación que Diego hizo en redes sociales, donde anunciaba orgullosamente que su hijo sería bautizado el próximo domingo en la iglesia San Miguel. La foto mostraba a Camila sosteniendo a Tomás, con Diego a su lado sonriendo triunfalmente. Yo no aparecía en ninguna parte. Mis manos temblaron mientras leía los comentarios. Amigos y familiares felicitaban a la pareja, hablaban de lo emocionados que estaban por la ceremonia. Mi hermana Rosa había comentado: «¿Sofía irá? Debe estar muy emocionada». Diego había respondido: «Es un evento íntimo, solo para la familia más cercana». Familia más cercana. Yo, que había criado a Camila sola, ya no era considerada familia cercana. Llamé a Camila inmediatamente, pero me salió el buzón de voz. Volví a llamar, y luego otra vez. Finalmente, después de 5 intentos, ella contestó con voz cansada. «Mamá, ¿qué pasa?», me preguntó, y pude escuchar el llanto de Tomás de fondo. «El bautizo», le dije directamente. «¿Por qué no me dijiste nada?». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «Mamá, yo... quería decirte, pero...». «¿Pero qué, Camila? ¿Pero tu esposo decidió que tu propia madre no podía estar en el bautizo de su nieto?». «No es así», murmuró ella, pero su voz carecía de convicción. «Es que... es una ceremonia pequeña, muy íntima. Solo los padrinos y nosotros. Soy su abuela», le dije, y mi voz se quebró. «Soy tu madre. ¿Cómo puedes hacer esto? Mamá, por favor, no hagas esto más difícil», me suplicó. «Ya está todo organizado. No puedo cambiar nada ahora». «¿No puedes o no quieres?», le pregunté, pero ella ya había colgado. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa como un alma en pena, mirando las fotos de Camila cuando era pequeña, recordando su bautizo. Yo había estado tan orgullosa ese día, había llorado de felicidad cuando el sacerdote derramó el agua bendita sobre su cabecita, había invitado a toda la familia, había hecho una fiesta hermosa, y ahora mi propio nieto sería bautizado sin que yo estuviera presente. El sábado por la noche,
Tomé una decisión. Si no podía estar dentro de la iglesia, al menos estaría cerca. Necesitaba ver a mi nieto en ese momento tan importante, aunque fuera desde lejos. Me vestí con mi mejor ropa, el mismo vestido azul que había usado en la boda de Camila, y me dirigí a la iglesia San Miguel. Llegué temprano y me senté en mi coche, estacionado al otro lado de la calle. Desde ahí podía ver la entrada de la iglesia sin ser vista. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Parte de mí esperaba que Camila cambiara de opinión en el último momento, que me llamara y me dijera que viniera, pero sabía que eso no pasaría. A las 11:30 empezaron a llegar los invitados. Reconocí a algunos familiares de Diego, a sus padres, a sus hermanos, todos vestidos elegantemente, llevando regalos, sonriendo como si fuera la celebración más normal del mundo. Yo seguía en mi coche, sintiéndome como una criminal espiando desde las sombras. Finalmente, a las 11:45, llegó la familia protagonista. Diego salió primero del coche, vestido con un traje negro impecable. Luego ayudó a Camila a bajar, y mi corazón se detuvo al verla. Estaba hermosa, con un vestido rosa pálido que le quedaba perfecto, pero lucía muy delgada, y sus ojos estaban opacos. En sus brazos llevaba a Tomás, vestido con un traje blanco de bautizo que parecía muy caro. Los observé caminar hacia la iglesia, rodeados de sus invitados. Mi nieto lucía adorable, y por un momento loco, pensé en bajarme del coche y correr hacia ellos, pero sabía que eso solo empeoraría las cosas para Camila. Cuando entraron a la iglesia, yo también bajé del coche. Caminé lentamente hacia la entrada, con el corazón en la garganta. Las puertas estaban abiertas, y pude ver el interior lleno de gente. Me quedé parada en el umbral, como un fantasma observando una vida que ya no me pertenecía. La ceremonia comenzó, y yo pude escuchar la voz del sacerdote desde donde estaba. Hablaba sobre la importancia de la familia, sobre el amor que rodea a un niño cuando es recibido en la comunidad de fe. Cada palabra era como una ironía cruel, considerando que la abuela de Tomás estaba parada afuera, excluida de ese momento sagrado. Fue entonces cuando pasó algo que cambió todo. El sacerdote, el padre González, comenzó a hablar sobre los padrinos y la familia del niño. Y entonces, clara como el agua, escuché mi nombre resonando por toda la iglesia. «Queridos hermanos», dijo el padre González con voz solemne, «antes de proceder con el bautismo de Tomás, debo hacer una aclaración importante que afecta a esta ceremonia». Un murmullo de confusión se extendió por la iglesia. Yo me acerqué más a la entrada, sin poder creer lo que estaba escuchando. «Hace una semana», continuó el sacerdote, «recibí una visita muy especial de la señora Sofía Mendoza, abuela de este hermoso niño». Mi corazón se detuvo. ¿Cómo era posible? Yo nunca había visitado al padre González. Ella vino a verme con lágrimas en los ojos y una historia que me partió el alma. Pude ver cómo Diego se tensaba visiblemente, mientras que Camila miraba al sacerdote con expresión de total confusión. Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos, y algunos voltearon hacia la entrada donde yo estaba parada, invisible para ellos. La señora Sofía me contó sobre la situación familiar, sobre cómo ha sido alejada de su hija y su nieto, continuó el padre González. Pero lo más importante es que me trajo algo que considero que todos ustedes deben saber. El sacerdote se dirigió hacia el altar y tomó un sobre que estaba junto a los elementos del bautismo. Resulta que la señora Sofía no solo quería estar presente en el bautismo de su nieto, sino que tenía información crucial sobre la ceremonia que se está llevando a cabo hoy. Abrió el sobre y sacó varios documentos. Estos son los documentos originales del bautismo de Camila, realizados en esta misma iglesia hace 25 años. Camila palideció y miró a Diego, quien tenía una expresión de pánico creciente. Yo seguía sin entender qué estaba pasando, pero sabía que algo grande estaba por revelarse. Según estos documentos, continuó el sacerdote, y después de una investigación que realicé esta semana, he descubierto que la señora Sofía Mendoza fue quien financió completamente el bautismo de Camila, incluyendo una donación significativa a la iglesia que permitió la renovación del baptisterio que estamos usando hoy. Los murmullos se hicieron más fuertes. Diego intentó acercarse al sacerdote, pero el padre González levantó la mano para detenerlo. «Pero hay algo más importante», dijo con voz firme. «También descubrí que la señora Sofía estableció hace 25 años un fondo especial para los futuros bautizos de los nietos que pudiera tener Camila. Este fondo ha estado creciendo durante todos estos años, y según los documentos legales,
le da a la señora Sofía derechos específicos sobre cualquier ceremonia de bautismo de sus nietos. No podía creer lo que estaba escuchando. Yo no recordaba haber hecho nada de eso. Pero entonces, como un rayo de luz, recordé a mi madre. Ella había muerto cuando Camila tenía 5 años, pero antes de morir me había dado una suma considerable de dinero, con instrucciones muy específicas. Usa esto para asegurar el futuro espiritual de Camila y de los hijos que pueda tener, me había dicho en su lecho de muerte. Haz que la Iglesia se comprometa a proteger a nuestra familia. Yo había pensado que era el delirio de una mujer moribunda, pero había cumplido sus deseos al pie de la letra. Además, continuó el sacerdote, encontré en los archivos de la Iglesia una carta escrita por la propia señora Sofía hace 25 años, en la cual expresa su deseo de que cualquier decisión sobre los sacramentos de sus futuros nietos sea tomada con su conocimiento y consentimiento. Sacó una carta amarillenta y la mostró a todos. Esta carta tiene validez legal y espiritual en nuestra comunidad. Diego finalmente exploró. Esto es ridículo, gritó. Esa mujer no tiene derecho a interferir en las decisiones de mi familia. Señor Diego, le respondió el sacerdote con calma, según la documentación que tengo aquí, la señora Sofía no solo tiene derecho, sino que técnicamente, sin su consentimiento, este bautismo no puede realizarse bajo las condiciones que se establecieron hace 25 años. La Iglesia se sumió en un silencio absoluto. Camila tenía lágrimas corriendo por sus mejillas mientras miraba hacia la entrada, donde yo seguía parada en shock total. Nuestros ojos se encontraron por primera vez en meses, y vi en los suyos el arrepentimiento y el dolor que había estado cargando todo este tiempo. «Señora Sofía», me llamó el sacerdote. «¿Podría acompañarnos, por favor?» Caminé hacia el altar con las piernas temblorosas, sintiéndome como si estuviera en un sueño. Todos los invitados me miraban, algunos con curiosidad, otros con expresión de incomodidad. Cuando llegué al frente, el padre González me sonrió con calidez. «Señora Sofía», me dijo, «¿confirma usted que estos documentos son auténticos y que refleja sus deseos para la ceremonia de bautismo de su nieto?» Miré los documentos, reconocí mi firma joven y la letra de mi madre en algunas anotaciones. «Sí», murmuré, y luego más fuerte, «sí, confirmo». «En ese caso», dijo el sacerdote, «y según las tradiciones de nuestra Iglesia, invito a la señora Sofía a tomar su lugar como abuela en esta ceremonia sagrada». Me indicó que me pusiera junto a Camila, quien inmediatamente se acercó a mí con Tomás en brazos. «Mamá», murmuró entre lágrimas, «perdóname, perdóname por todo». La tomé en mis brazos, con Tomás entre nosotras, y por primera vez en más de un año, sentí que mi familia estaba completa. Diego permanecía a un lado, con una expresión de furia contenida, pero ya no importaba. La verdad había salido a la luz, y ni él ni nadie más podía cambiar eso. El bautismo de Tomás procedió con normalidad después de eso, pero ahora yo estaba donde debía estar, al lado de mi hija y mi nieto, participando en uno de los momentos más importantes de nuestras vidas. Cuando el agua bendita tocó la frente de Tomás, lloré lágrimas de felicidad y gratitud. Después de la ceremonia, mientras los invitados se marchaban en silencio incómodo, Camila y yo nos quedamos en la iglesia con Tomás. Diego había salido furioso, murmurando algo sobre problemas legales y interferencias. Pero por primera vez en mucho tiempo, mi hija y yo pudimos hablar libremente. «Mamá», me dijo mientras mecía a Tomás, «he sido tan ciega. Diego me ha estado alejando de ti poco a poco, y yo se lo permití porque pensé que era lo que debía hacer como esposa». «No importa, mi amor», le respondí, acariciando su cabello. «Lo importante es que estamos juntas ahora». «Sí importa», insistió, «porque voy a cambiar las cosas. Tomás necesita conocer a su abuela, y yo necesito a mi mamá». El padre González se acercó a nosotras antes de que nos fuéramos. «Señora Sofía», me dijo con una sonrisa. Su madre era una mujer muy sabia. Sabía que algún día su familia necesitaría protección, y se la proporcionó de la manera más hermosa posible. Mientras salíamos de la iglesia, con Tomás dormido en mis brazos y Camila tomada de mi mano, supe que las cosas no serían fáciles. Diego no se daría por vencido fácilmente, y habría batallas difíciles por delante. Pero también sabía que mi madre, desde donde estuviera, había encontrado la manera de mantener a nuestra familia unida. El amor de una madre y una abuela había triunfado sobre la manipulación y el control, y por primera vez en mucho tiempo tenía esperanza de que mi familia podría sanar y volver a ser lo que una vez fuimos, un refugio de amor incondicional.